Primera a los Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios, por este momento tan especial que tú nos concedes de poder adorar tu nombre por medio de los signos, de las alabanzas levantadas a ti. Poder presentarnos, Señor, en oración, y al mismo tiempo pedimos, oh Dios, que nos ayude a escuchar tu palabra. Permite, Señor, que podamos adorarte, poniendo atención a tu palabra, eliminando cualquier distracción que pudiera impedir que tu palabra encuentre cabida en nuestras vidas. Rogamos por aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, para que puedan ser traídos a novedad de vida en esta mañana. Háblanos, oh Señor, y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino tener la disposición de poder vivir para tu gloria. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Una de las cosas que como seres humanos nos gusta es ver esos testimonios de personas que han tenido dificultades y que se han superpuesto a ellas, logrando sus objetivos. Es vistoso ver los logros de los deportistas cuando han pasado vicisitudes, equipos deportivos que con pocas probabilidades pueden terminar bien. En medio de las dificultades se sobreponen y pueden ganar. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando es lo contrario? Cuando hay equipos o personas que tienen todas las posibilidades de ganar y aún así fracasan. ¿Usted recuerda ese famoso equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial 2009? Todos eran superestrellas. Tremenda paliza y vergüenza que pasó el país en aquella competición. ¿Cuál fue la razón? Fiestas, trasnoches. De hecho, escondidos del manager, se escaparon y vinieron a una fiesta en la República Dominicana. Todos eran sus superestrellas. Y perdimos de países que no eran favoritos, como Países Bajos, y otros que debimos haber ganado con facilidad. Ahora, hermanos, ¿qué tal el caso del pueblo de Israel? En el segundo libro de Crónicas 26, 19 al 23, el rey Usías empezó reinando bien, 52 años de gobierno, hasta que se le ocurrió la terrible idea de que él podía ofrecer sacrificio
en el altar, sustituyendo a los sacerdotes. Inmediatamente fue herido de lepra y murió siendo un leproso. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por alto estos ejemplos? Este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra que tú y yo debemos recordar la obra de Dios manifestada en el Antiguo Testamento, su fidelidad, y apartarnos del pecado. ¿Para qué está este pasaje aquí? Este pasaje está aquí para que tú y yo podamos ver la historia narrada en el pueblo de Israel, los privilegios que Dios le dio al pueblo de Israel, y que sirva como ejemplo para apartarnos de nuestro pecado. ¿Cuál es el contexto? Hemos visto cómo ellos están utilizando su libertad cristiana. ¿Para qué? Para ocasión de caer. Ellos están en el debate preguntándole a Pablo si era legítimo participar de lo sacrificado a los ídolos. Aquellas fiestas que se hacían en templos paganos, bajo el argumento de que un ídolo no es nada, ellos podían y iban y participaban de aquello sacrificado a los ídolos. Algunos hermanos débiles habían visto esta participación y a causa de su conciencia se sentían debilitados. ¿Qué respuesta le da Pablo? Es evidente que un ídolo no es nada, pero al mismo tiempo él habla acerca de la reflexión de cómo nosotros debemos utilizar nuestra libertad cristiana. En el capítulo 10 vemos que las bendiciones espirituales no garantizan el agrado de Dios. Las bendiciones espirituales no garantizan que siempre vamos a tener el agrado de Dios. Lo segundo, las bendiciones espirituales, por lo tanto, no aíslan, no impiden el juicio de Dios. Y tercero, las bendiciones espirituales no nos protegerán de tentaciones personales. 3 encabezados, 3 advertencias que vemos en el pasaje. La primera, la bendición espiritual no garantiza que Dios se agrade de nosotros, el agrado de Dios. Versículo 1 al 5, léelo conmigo, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron en Moisés bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y esta roca es Cristo. ¿Qué está recordando el apóstol Pablo? Las bendiciones que ellos obtuvieron guiados por Moisés. Se repite constantemente que todos ellos estuvieron guiados por el Dios poderoso, guiados por aquella nube. Todos ellos, de día y de noche, podían ver la protección de Dios, el cuidado de Dios. Pero no solamente la guía de Dios en sus vidas. Vemos también cómo Dios les protegió. Porque ese bautismo que está haciendo referencia el apóstol Pablo, está apelando a que ellos cruzaron en seco por medio del mar, el mismo mar que sirvió para bautizarles a ellos, pero al mismo tiempo fue el mismo mar que ahogó a los egipcios. La provisión de Dios en el cuidado, librados de un imperio, librados del poder egipcio y bautizados, sacados de la muerte, para que ellos vivieran en novedad de vida. En Moisés ellos todos fueron bautizados. ¿Qué probabilidad tenían ellos de escapar de la mano del faraón, de los carros del faraón, de la persecución del faraón? Ninguna. Pero Dios obró milagrosamente, pero Dios les salvó, guardándoles de esa mano. Dios estuvo con ellos. Pero no se quedó ahí, versículo 3.
En medio de un desierto, Dios fue su provisión. Versículo 3. Todos comieron del alimento espiritual. Moisés, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Mejor hubiese sido morir allá. Dios provee alimento. Todos bebieron del agua. Y el texto nos dice que esa roca que fue golpeada por Moisés, esa roca es Cristo. De hecho, había la idea en medio de ellos de que esa roca le siguió durante todo el trayecto que ellos tenían en el desierto. Una roca física que proporcionó agua. Pero vemos que Pablo nos enseña que esa roca fue Cristo. En desobediencia Moisés golpeó, debió haberle hablado a la roca, pero él la golpea. Y Pablo dice, así como la roca fue golpeada y brotó agua que salvó a aquel pueblo, Cristo fue golpeado, maltratado, y por su sangre Él trajo vida nueva, esperanza en medio de la mortandad. Vemos toda esta provisión de parte de Dios para con ellos. Guía, alimento, cuidado, provisión, protección, sabiduría de parte de las para tomar decisiones. ¿Qué tú esperarías que ellos hicieran? ¿Cómo debían ellos responder? Todos lo vieron. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Más de 2 millones de personas salieron con Moisés. ¿Cuánto entraron? De esas que salieron, 2. Vieron, escucharon, comieron, tuvieron privilegios. ¿Pero qué les ocurrió? Versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Murieron en el desierto. Sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿De dónde usted cree que salió el oro para hacer el becerro? La misma provisión que Dios le había dado, despojando a los egipcios de manera soberana, porque no solamente fue que salieron enriquecidos. Y tomaron esa provisión para levantar un becerro de oro y decir neciamente, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora nosotros pudiéramos ver eso y decir, wow, qué pueblo más duro. ¿Qué tal tú y yo? ¿Qué tal nuestros corazones? ¿Ha sido Dios provisión para tu vida? ¿Ha sido Dios el sustento en tu existencia, la guía? El que te guarda, el que te provee, el que te protege. ¿Has visto tú la provisión de Dios en tu existencia? ¿Cómo respondes a esa provisión? ¿Cuál es el compromiso con Dios y con la iglesia local? Y esto es interesante, hermanos, porque a veces nosotros, los líderes, los pastores, líderes de grupo pequeño, estamos motivando actividades, proveyendo elementos para alimentación de nuestra alma. Ya fácilmente nos falta pasarlo a buscar. Te vamos a ir a buscar a tu casa. Vamos a llevar el conferencista a tu casa para que te dé la charla en tu casa. O déjame preguntártelo de otra manera. ¿Eres tú tan diligente con las cosas espirituales como con las cosas seculares? ¿Qué tan diligente eres para lo espiritual?
este pueblo no fue librado del juicio de Dios. El mismo Dios que destruyó el pecado en Egipto es el mismo Dios que va a destruir el pecado en medio de ellos. Dios es santo. Él es fiel a su palabra. Ellos estaban celebrando que Dios destruyera el pecado en Egipto. Pero Dios es fiel, Él no cambia. Y eso implica que cuando tú y yo pecamos, también Él va a venir a disciplinarnos. Por eso la misericordia de Dios no es una licencia para pecar. Por eso lo que el apóstol Pablo está diciendo, miren lo que les pasó a ellos. La guía de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios, el alimento de Dios, el cuidado de Dios. Todos lo vieron, todos. 2 entraron. Es una advertencia que tú y yo debemos considerar. Mira cómo dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos esas cosas malas como ellos codiciaron. ¿Para qué está eso registrado? Para que tú y yo, al ver esto, entendamos que la provisión de Dios, que la bendición de Dios no nos garantiza que vamos a agradar a Dios. Debemos ser intencionales en apartarnos del pecado, en no utilizar nuestra libertad cristiana para que pueda ser de tropiezo a otros creyentes. Tal era el caso de estos corintios. Ellos escriben a Pablo diciendo, eso no es nada que comamos eso. Háblales a aquellos que son débiles. Y Pablo dice, no, cuidado con ustedes, que se creen fuertes. ¿Cómo respondieron? Versículo 7. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Y esa palabra jugar es un eufemismo para decir que se dedicaron a la libertad sexual, a los placeres sexuales. Versículo 8, mira cómo lo aclara. Ni forniquemos como de algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como ellos también tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Un gran comienzo, un final desastroso. Qué gran comienzo tuvieron ellos como nación, ser librados por la mano de Dios, la guía de Dios, la provisión de Dios, para ser muertos, tirados esos cuerpos en un desierto. Pero al mismo tiempo vemos que la bendición espiritual no nos aísla del juicio divino. ¿Qué hizo Israel? Israel falló por su pecado. Este pasaje está ahí para nosotros, que veamos lo que le ocurrió a ellos. Hay una advertencia. ¿Qué hicieron ellos? La idolatría. Dios castiga la idolatría. No codiciemos estas malas cosas como ellos codiciaron. Anhelaron eso de una manera pecaminosa. Es cuando tú y yo tenemos deseos que son legítimos, pero tratamos de satisfacerlo de una manera pecaminosa. Ellos tuvieron ese anhelo, pero no buscaron a Dios como fuente para satisfacerlo. ¿Qué es un ídolo? Lo que tú y yo hacemos que sustituye el lugar de Dios. Cosa legítima. El trabajo. El trabajo que Dios te ha provisto para satisfacer tus necesidades, para proveer para tu familia y tener que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabes qué? Ahora la excusa de no congregarte, de no buscar de Dios, ¿cuál es? El trabajo. Algo legítimo. Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Cuándo se convierte en pecaminoso? Cuando ocupa el lugar de Dios.
y sustituye las prioridades que vemos en las Escrituras, de adorar a Dios, de vivir para la gloria de Dios y de sacar tiempo también para la familia. Hay creyentes que por el trabajo por el cual se oró ahora no tienen tiempo para buscar y adorar al Dios que le proveyó del trabajo. Los hijos, la familia que Dios te ha dado se convierte en un ídolo. Cuando todo gira en torno a ellos y ahora los hijos ocupan el lugar que debe ocupar Dios. El marido, la familia. Y se pone de excusa eso para no involucrarnos en el servicio de Dios. Algo legítimo que sustituye el lugar que tiene que tener Dios en nuestras vidas. La idolatría, Dios castiga la idolatría. El libro de Números nos habla de cómo ocurrió, cómo ellos hicieron aquel becerro, y cuando Dios interpela a Aarón, Aarón dice, yo no sé, tiramos el metal y salió un becerro. Todo ese oro lo tiramos ahí en el fuego y salió el becerro. Dios castiga el pecado de la lujuria, versículo 6. No codicies esas malas cosas que ellos codiciaron. El pueblo se sentó a comer, a beber y al pecado sexual. Versículo 8. Ni forniquemos como de alguno de ellos fornicaron. Da rienda suelta a los pecados sexuales. Hermanos, no hay nada, no se anuncia nada sin un doble sentido. Los padres tienen que estar atentos, incluso a los muñequitos que están viendo sus hijos. Una cultura hipersexualizada, dedicada totalmente a la perversión. Estas cosas sedujeron al pueblo de Israel y ellos, por fruto de ese pecado, recibieron la sentencia en su propio cuerpo. Codiciando esto, más de 23,000 murieron en un día. Dios castiga la idolatría, Dios castiga estos pecados de la sexualidad. El sexo lo creó Dios, es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno y en gran manera bueno. ¿Cuál es el pecado? Buscar satisfacer eso fuera del plan de Dios. Un hombre o una mujer bajo el vínculo del matrimonio. ¿Qué hace el mundo? El mundo dice, no importa, tu sexualidad es tuya, vívela como tú quieras. Da rienda suelta. Dios dice, eso no es así. Huye de la fornicación. ¿Qué tan en serio se toma Dios ese pecado? Número 25, 1 al 9. Israel cometió idolatría e inmoralidad sexual con las moabitas. Número 25, del 1 al 9. Dios mató 23,000 personas. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Dios no va a pasar por alto el pecado. Pero vemos un cuarto pecado. Probar a Dios. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como de alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Israel provocó a Dios. ¿Tenía Dios ese compromiso para sacarlo? Él les había dado la promesa, pero él no iba a obtener nada de ellos. Pero aún así él fue fiel a esa promesa y les libertó. Los sacó de Egipto con mano poderosa, les guió. Pero ellos cada vez, en cada dificultad, estaban maldiciendo a Dios. Querían matar a Moisés, murmuraban contra Moisés en medio de las dificultades, y Dios providencialmente les ayudaba. Hermanos, qué parecidos somos nosotros al pueblo de Israel. La idea es que ellos siempre estaban gruñendo, como un perro bravo que está con hueso, listo para el ataque, con su puño hacia Dios, siempre quejándose.
Y Dios le dice: Moisés, quítate, lo voy a destruir y te voy a dar otro pueblo. No, Señor, este es tu pueblo. Ten misericordia. Viendo la provisión, la misericordia, el cuidado, y siempre gruñendo, listo para morder. Querían matar a Moisés. Se quejaban de la falta de agua, del desierto, del liderazgo de Aarón, de la muerte de Coré, de Abirán. Se quejaban de todo, de lo lejos que estaba la tierra prometida. Pero se olvidaron del látigo que tenían en la espalda, de donde Dios le había sacado. Generaciones y generaciones murieron, nacieron, crecieron y murieron fabricando ladrillos. Nacer, crecer, vivir y morir fabricando ladrillos. 400 años de esclavitud y al más mínimo detalle, a la más mínima aflicción, qué parecidos. ¿No me saludaron? ¿Me voy de la iglesia? ¿O no me llamaron? ¿O no me pasó esto? Pablo habla que fruto de esas quejas, Dios envió juicio. Las bendiciones espirituales no nos aíslan de ese juicio. Cuidado, hermanos. Cuidado. Es un llamado a la reflexión. Para eso está escrito. Para al ver lo que les ocurrió a ellos, nosotros podamos pedirle a Dios que nos dé un espíritu agradecido. Que nos dé una actitud de gracias. Señor, gracias. Porque yo no merezco estar en un lugar donde está haciendo calor. Yo merezco las llamas del infierno. Yo no merezco una familia imperfecta. Yo merezco estar en el infierno. Y si no estoy en ese lugar, es solamente una razón: tu gracia y tu misericordia en mi favor. Se trata de ti, no de mí. El ángel destructor acabó con más de 23,000 personas. Pero Pablo les está acordando, porque al igual que ellos, estos corintios estaban orgullosos. Él les dice: tengan cuidado para que ustedes no vayan a cometer esos mismos pecados y vayan a acarrear esa misma ira. Recuerden el camino de donde Dios le ha provisto, donde Dios le ha sacado. Es una tentación para nosotros podernos olvidar de la misericordia de Dios. Que las aflicciones nos hagan olvidar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios. Que en medio de la prueba tú y yo podamos olvidar que Dios se sigue siendo bueno, aunque tú y yo tengamos que pasar por el sufrimiento. Recordar que así como Él permite la prueba, Él también pone la salida. Él nos fortalece, Él está con nosotros. Señor, tú eres fiel, y tú que nos libraste de la mano del faraón, abriendo un mar y que se cerrara oportunamente, tú eres fiel para proveer nuestro alimento. Las bendiciones espirituales no nos protegen de las tentaciones personales. Verso 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso está ahí para que tú y yo sepamos que al igual que ellos podemos hacer lo mismo. Podemos imitar sus pasos como buenos pecadores, volvernos idólatras, volvernos avaros, volvernos ingratos y quejarnos de Dios. Estos acontecimientos del Antiguo Testamento son un ejemplo. Al ver el pecado de ellos, podamos examinar nuestra propia vida. Al ver las situaciones que ellos pasaron, ver nuestra propia vida y recordar, versículo 11, que ese Dios que permite la prueba también pone la salida. Por eso hay una advertencia en el versículo 12: el que piensa estar firme, mire que no caiga. No está hablando de perder la salvación. Está hablando de esta actitud
que ellos tuvieron en medio de estas circunstancias. Él ha permitido la prueba, pero no solamente la prueba. Él ha provisto también la ayuda en medio de la prueba. Recordar que nada escapa a su voluntad y a su control. Versículo 13, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es algo que es común al ser humano. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel, versículo 13. No nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Aún en medio de la prueba, Él sabe hasta dónde llegaremos y no nos va a quebrar. Sino que también va a dar conjuntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No es para nuestra destrucción, es para formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero la solución no está en acudir al pecado para escapar. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo para que te adoren. ¿Qué respondió Cristo? Escrito está. Con la palabra, con la esperanza, con la promesa. Y esa misma promesa la tenemos tú y yo en nuestro favor. Conjuntamente con esa prueba, Él también pone la salida. Pero hay una advertencia a ser considerada en el versículo 12. El que esté firme, mire que no caiga. Es un llamado a meditar en nuestra fe. Cómo este pueblo inició bien y cómo terminó mal. Es una seguridad que debe estar en Dios, no en nosotros. Él es fiel, Él no falla, Él está con nosotros, Él nos ayudará, Él proveerá, Él nos guardará. Tú y yo somos débiles, necesitados de su gracia y de su oportuno socorro. Estas cosas están escritas para nosotros. Al ver esto, examinar nuestro corazón y no decir, no, a mí no me va a pasar. Todos te negarán, yo iré contigo hasta la muerte. No te negaré nunca. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. No, yo no, los otros. Pedro, cuando tú seas restaurado, apacienta las ovejas. Y tuvo que cantar el gallo para que Pedro se acordara las palabras de Jesús. Las bendiciones espirituales no nos garantizan el agrado de Dios. Las bendiciones espirituales no nos aíslan del juicio divino. Las bendiciones espirituales no nos protegen de las tentaciones personales. Cada uno tendrá que pasar por pruebas, por dificultades, como pasó el pueblo de Israel. Dos hombres, Josué y Caleb, creyeron en el propósito de Dios. Creyeron en la provisión de Dios, creyeron en la fidelidad de Dios. Y estos dos hombres entraron a la tierra prometida. El mismo Moisés no entró. Pero la palabra de Dios nos muestra a una persona llamada Sansón. Sansón nació con todas las posibilidades. Pequeño Sol, su nombre. Nació para ser un juez, pelear por el pueblo de Israel. Dedicado a su propósito desde la niñez. ¿Cuál fue la tragedia de Sansón? A pesar de todas las provisiones, Sansón quería ser como los demás hombres. Y fue llamado por Dios para librar a su pueblo de los filisteos. Y vemos que desde que él tiene la oportunidad, se enamora de una filistea, desoyendo la voz de sus padres que le advierten: no hay más mujeres en Israel que tú tienes que ir a buscar una filistea. Pero una y otra vez, él toma decisiones apartadas del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él quiere ser como los demás seres humanos.
vivir a espalda del llamado que Dios le hizo. Hasta que termine en los brazos de Dalila, mujer de la noche, oscuridad. El pequeño sol ahora está en los brazos de la mujer de la noche. Si tú me amas, revélame el secreto de Dios. No una, no dos, la tercera. Él le está diciendo hasta que eventualmente le revela cuál era el secreto de su fuerza. El verso 20, Jueces 17. Sansón, los filisteos sobre ti. Él despertó del sueño y dijo: esta vez saldré como las demás, escaparé. Pero hay una frase lapidaria. Sansón no sabía que ya Dios le había abandonado. Constantemente su desobediencia a Dios, a sus padres, al propósito, a él mismo. Hasta que eventualmente Dios se quitó. El pecado hace dos cosas: o Dios nos destruye o Él se aleja de nosotros. Y Él dice: escaparé. No, ya Dios te abandonó. ¿Qué estamos viendo en las naciones, en muchos países? El abandono de Dios. Romanos capítulo 1, a la necedad del pecado. ¿Qué ocurrió? Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y se lo llevaron encadenado como un bufón. El sol está en tinieblas. Aquel juez poderoso ahora es un bufón, alguien que entretiene, alguien poderoso ahora da lástima. Alguien que empezó bien está destruido, fruto de su pecado, de su desobediencia, de su rebeldía hacia Dios. Qué tragedia. Pero ¿sabes qué? La historia de Sansón no se queda ahí. Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Y en medio de las cadenas, de las tinieblas, es contradictorio porque ahora él está físicamente ciego, pero espiritualmente puede ver. Sansón dice, versículo 28, Jueces 17: Señor, acuérdate de mí. Señor, ten misericordia de mí. Fortaléceme una vez más. Señor, ayúdame a recuperar mi propósito. Estoy ciego, encadenado, apartado, pero tú me puedes guiar. Tú puedes tener misericordia de mí. ¿Qué ocurrió? Dios escuchó la oración de Sansón y una vez más le devolvió la fuerza y él pudo morir cumpliendo con su propósito. Nuestro Dios hay esperanza. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Por eso no importa las circunstancias en las cuales tú estés en este lugar. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de redención. Dios es un Dios que advierte. Por eso Pablo está advirtiendo a esta iglesia de Corintio. Miren lo que pasó. ¿Pero para qué? Para que puedan alcanzar redención. Recuerden la obra de Dios en el pueblo de Israel. Vean su fidelidad, su misericordia y apártense del pecado. Al ver esto, nosotros debemos hacer lo mismo. Ver la providencia de Dios, ver la provisión de Dios, ver la santidad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Y qué debemos tú y yo hacer? Apartarnos del pecado y clamar a Él. Señor, sigue sosteniéndonos, sigue ayudándonos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios que nos advierte. Ayúdanos, oh Señor, al ver estas advertencias, examinar nuestros corazones
a la luz de tu palabra. Que podamos ser de aquellos que viéndose firme pueden confiar en ti y orar para que tú les sigas sosteniendo. Ayúdanos a ser de aquellos que al ver nuestro propio pecado podamos clamar a ti, decir: Señor, sálvame, acuérdate de mí y perdona mis pecados. Guárdanos, oh Señor, líbranos de usar nuestra libertad como ocasión para pecar y mucho menos ser obstáculos para que otros vengan a tus caminos. Dirígenos, oh Dios, en medio de nuestras debilidades. La carne sigue siendo débil, pero confiamos que conjuntamente con la prueba, oh Dios, tú has de poner la salida. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios les guarde.